Diego como Gustavo, a los asesores letrados también. Y bueno, la presentación subsiguiente del profesional que va a estar a cargo de la charla la va a dar el martillero Ernesto Ceda. Espero que les guste. Bueno, buenas tardes a todos. Alfredo en especial es un cliente de hace muchos años de la inmobiliaria, apasionado por la fotografía, tiene algunos premios que le dieron en la municipalidad y ha participado en varios concursos. Algo del currículum pusimos en los banners que se enviaron, pero bueno, le cuento un poquito el currículum completo. Tiene cursos realizados en fotografía digital, taller de fotografía digital, en cursos en Malvinas Argentinas, más cursos de fotografía profesional, Photoshop, fotografía artística, seminarios de retrato e iluminación, diplomatura en fotografía documental. Bueno, por supuesto realiza su trabajo como fotógrafo y tiene varios books, montones de books realizados a cumpleaños de 15, casamientos. Forma parte del grupo, del equipo fotográfico en el programa Pequeños Puentes, una ONG que ayuda a niños mediante campañas personalizadas en los momentos más sensibles de la infancia. Y como algunos premios para mencionar, en 2017, mención de jurado del concurso Sistema Las Viejas Casas, Puertas, Ventanas y Rejas y Balcones del Ayer, la Junta de Estudios Históricos San Miguel, en la Municipalidad de San Miguel, y en el 2019, nuevamente mención del jurado en el concurso Líneas, Formas y Abstractos de Fotorrevista. Bueno, la idea es, Alfredo, que nos cuentes un poquito más o menos lo que habías armado. Vamos a escucharlo, vamos a tener esta forma de trabajo, vamos a escucharlo, y luego de que termine de exponer, en el chat, los que puedan, no sé si los celulares lo pueden hacer, pero en el chat los que puedan, piden la palabra. El que no pueda, a través del chat, lo hace con el iconito de levantar la mano o el OK, ¿sí? Y les vamos dando la palabra. Buenas tardes, Alfredo. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras y por la invitación. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y, bueno, mediante un PowerPoint, a partir de eso desarrollaré las ideas básicas o los tips básicos para una buena fotografía. ¿Sí? A ver, aguárdame un segundito que ya... Bueno, mi nombre es Alfredo del Padrone, ya lo dijo Ernesto, ya me mencionó todo el currículum, lo iba a decir yo, pero bueno, está más que agradecido las palabras de él. Comienzo diciendo que la fotografía es un arte que nos permite observar de una manera distinta, de pensar creativamente y, si es posible, mostrar sensaciones y contar una historia, ¿sí? Las hay de naturaleza, de retrato, publicitaria, macro, astronomía, conceptual, arquitectura, que es lo que vamos a ocuparnos ahora, y otras clases de fotografía. Cuando decimos fotografía, lo definimos como pintar con luz, contar una historia o congelar un momento, pero básicamente es comunicación. Es una comunicación en la que se necesita del emisor, que es el fotógrafo, el receptor, que es el cliente, y el mensaje, que obviamente la fotografía. Una buena foto, una buena fotografía tiene que reunir algunas de las siguientes cualidades. Técnica, estética, emoción. ¿Qué es la técnica? Bueno, es el aporte, conocimiento y el equipo que da el fotógrafo para realizar una imagen. La estética es el impacto visual que se quiere dar, que queremos dar. Y la emoción, bueno, es la historia que se quiere narrar o contar, ¿sí? Si logramos tener una técnica depurada y ser estéticos, se lograría una buena imagen a los efectos de captar al receptor, o en este caso al cliente, ¿no es cierto? Bueno, ahora voy a desarrollar más o menos lo que es la parte técnica, estética y emoción.
que logrado todo eso nos invita, digamos, una buena imagen a visitar la casa. Bueno, hasta acá he puesto algunas de mis fotografías sobre lo que hago habitualmente, lo que me apasiona. La fotografía como técnica. Ante todo, si tenemos los conocimientos básicos, lo ideal sería hacerlo de modo manual, digamos, obviamente con una cámara que es la que se desarrollan las mejores fotografías. Eso lo voy a ampliar un poquito después. Pero básicamente quiero decir que aplicando los conocimientos en forma manual, podemos desarrollar buenas imágenes, de lo contrario si no lo hacemos en forma automática. Tenemos que lograr que tengamos una exposición correcta, que no esté expuesta o sobreexpuesta. Esto es básicamente esas pequeñas zonas o grandes zonas quemadas o blancas, blanquecinas, y el resto de la escena oscura o completamente oscuras. Tenemos que lograr que la imagen esté correctamente enfocada, que esté bien de nitidez, ¿sí? Esto se logra con una correcta profundidad de campo, con una mayor apertura de diafragma posible, entre otras cosas, y después manejar el tema de la iluminación, o sea, la iluminación en el ambiente o los ambientes con lo que es el balance blanco, el contraluz y los modos de medición, ¿sí? El balance blanco yo lo denomino que no haya ninguna dominante de color en la escena. Sabemos que la temperatura color tiene que estar entre los 5500 y 5000 grados Celsius, que es la luz del día o del flash. Lo que es el contraluz es cuando la fotografía encontramos un sujeto o un objeto detrás de una fuente de luz. A lo que yo menciono que sería bueno hacer este tipo de fotografía en el mediodía, porque no tenemos el problema de que la luz incida por las ventanas, ¿sí? O hacerlos en los días nublados o de poca, que no haya que haya poca luz, digamos, básicamente, ambiental estamos hablando, ¿no? Después, y el modo de medición, yo siempre tomo como modo central o matricial y no puntual, y para evitar el viñeteado de la imagen. Esto es imperceptible a la hora de realizar la obra, pero es un paso menos que hacemos en la edición posterior. Yo hice unos ejemplos, a ver. En esta fotografía, lo que estoy mostrando un salón es que está bien expuesto lo que es la ventana, pero muy oscuro lo que es, o demasiado oscuro lo que es el salón, ¿sí? En esta imagen, por lo contrario, está bien expuesto lo que es el salón y sobreexpuesto lo que es la ventana. Para este tipo de fotografías donde hay mucha luz que entra por un sector y muy oscuro por otro sector, lo que se hace es varias fotografías y después mediante un proceso de edición se puede juntar todas las fotos y se logra una definitiva que es esta. Acá en todas esas fotos, que por lo general son 5, 6 o 7, combinamos o se combina la sobreexpuesta, la subexpuesta, y con flashes en algunos sectores, y mediante un apilamiento, como yo le decía, se logra hacer este tipo de fotos. Es un proceso no muy largo e interesante como para lograr una buena imagen, que es lo que queremos mostrarle al cliente. Como yo le decía, una foto tiene que estar siempre nítida, o sea, yo calculo que el cliente va a querer ver toda la propiedad en sí en forma nítida, no con el desenfoque, como ya lo perdí, a ver si puedo retroceder.
ver, un segundo que... La idea es que esté todo correctamente enfocado, ¿no? O sea, acá puse una imagen a modo de ejemplo, cómo sería con todos los balances de blanco en forma correcta, donde no hay ninguna contaminación que puede llegar a surgir por las cortinas, ¿sí? Esto es toda la parte técnica. Pasamos a lo que es la parte estética, que yo lo divido entre lo que es el propietario y el fotógrafo. Nosotros tenemos que lograr un impacto visual mediante el lenguaje fotográfico. ¿Cómo? Con los ángulos de toma, por ejemplo. Perdón. Se me está... el ángulo de toma es el posicionamiento de la cámara, por lo general, o siempre, debería ser medio o frontal, a la altura de los ojos. Tenemos que mostrarlo como lo vería el cliente o futuro cliente visitando la propiedad. El encuadre que vamos a utilizar es de forma horizontal o apaisado, ¿sí? Y en lo posible que se tome una imagen completa de la habitación, no por partes, ¿sí? Cuando queremos después hacer la publicidad en Instagram, lo mejor sería en vertical, pero yo aconsejaría que todas las fotos sean de horizontal o apaisado. Lo que es la composición o las leyes de composición, bueno, acá no vamos a olvidar de lo que es la regla de los tercios o la ley de la mirada. Acá lo importante es la ley del horizonte, que esté, digamos, a nivel la imagen, que no esté torcida, ¿no? Porque eso le quita la atención al quien lo ve, ¿sí? Eso es más o menos digamos, la parte estética por parte del fotógrafo, y del propietario lo que tenemos que lograr es que esté todo limpio, ordenado, o sea, previamente la sesión y durante la sesión, supervisarlo, que esté todo ordenado básicamente para no encontrarnos con algo que no quiera ver el futuro comprador o inquilino. Acá, a modo de ejemplo, pongo un ambiente donde está todo ordenado, todo bien expuesto para su venta. Esto es lo que no tenemos que... Bueno, acá está muy exagerado, ¿no? O sea, esto lo saqué de internet. No tenemos que mostrar el desorden del lugar, ¿sí? Tanto sea en las habitaciones como en la cocina. Está completamente exagerado, pero bueno, a propósito para lograr una buena imagen, por lo pronto. Si hay sectores que no... con detalles de pintura o de humedad, bueno, tratar de tomarlo de otro sector y no mostrarlo, eso es una buena posibilidad. En los baños, sobre todo, bueno, acá encontré una imagen donde se muestra el papel higiénico, la tapa abierta, que me han comentado que a veces se sacan o se ven este tipo de fotos. En la fotografía, los elementos que hay que tener en cuenta sería la herramienta o el equipo, lo que es la sesión o los trabajos en el lugar, y la postproducción, o la edición, que se hace posterior una vez hechos los trabajos. En cuanto al equipo, yo lo he dividido básicamente en lo que es cámara fotográfica, que van desde las compactas o profesionales, las reflex,
que sería lo ideal en cuanto a poder utilizarlo, dado que le va a brindar al cliente una mayor nitidez, una imagen de alta calidad, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que hoy los celulares, si bien son muy poderosos, o sea, con una tecnología muy similar a la de la cámara, se puede realizar tranquilamente, no hay problema. Y otras posibilidades en cuanto a equipo, y para ocasiones especiales o lugares especiales, yo he puesto los drones, las cámaras 360 de filmadora. No, los recomiendo como para lugares amplios, y las desventajas que tienen es que como muestra todo, va a mostrar circunstancias de imperfecciones del lugar y todo eso, me imagino yo, ¿no es cierto? Eso es lo que va con el equipo. Dentro del equipo, bueno, yo estoy apuntando un poco más a lo que es la cámara, pero lo ideal, si esto va a ser de ahora en más muy habitual, es conseguir o tratar de enfocarnos o de realizar este tipo de trabajos ya con algo más profesional. Dentro de los equipos deberíamos contar con el cuerpo de la cámara con un buen sensor. Básicamente el sensor lo que hace es absorber la luz y convierte en una imagen dicha luz. Cuando más grande sea el sensor, mejor va a ser, porque nos va a permitir una foto de alta calidad, como yo les decía, y mucho más nítida. Tanto para las publicaciones de lo que es en la web, como para imprimirla si fuera necesario. Los objetivos que hay que tener en cuenta para este tipo de fotos son los de gran angular, ¿sí? El kit básico que uno puede llegar a adquirir de 18-55 milímetros es muy bueno, muy útil para este tipo de trabajo, ¿sí? Pero si esto va a ser muy continuo, yo trataría de que los objetivos fueran de 14-24 milímetros o de 15 o 17 milímetros, que viene perfecto para las visitaciones pequeñas, llámese lo que es baño o lavaderos, ¿sí? Hay un objetivo mucho más costoso que lo utilizan los arquitectos, que son los TS, que son objetivos basculantes, y que, bueno, son tan costosos como 2.000 euros aproximadamente, o más todavía. Lo que no aconsejo son los objetivos de ojo de pez. Esto distorsiona la imagen, y a la hora de recurrir a un programa de edición para mejorarlo, es muy difícil lograr buenos resultados, ¿sí? Una de las cosas importantes es tener al menos un trípode con rótula, si es posible, y de 3 ejes, que se mueva horizontalmente, verticalmente y en forma de giro. Esto le va a dar una estabilidad, una consistencia y una nitidez para el resultado final, que es la fotografía. Otro de los accesorios y equipo que se puede utilizar es un flash externo o reflector eléctrico de batería. Esto se utiliza como relleno y siempre rebotado hacia el techo o las paredes. Otro de los elementos que también puede llegar a ser imprescindible es un disparador remoto. Esto es para evitar trepidaciones al momento que se obture la cámara, o el celular también, ¿no es cierto? Y esto se puede reemplazar con un temporizador o con una aplicación en los celulares. Y bueno, los componentes de la cámara obviamente son las baterías bien cargadas y lo que es tarjeta de memoria. Eso siempre yo la pongo porque ya me pasó en alguna oportunidad que llegué con la batería agotada. Después pasamos a lo que es la sesión. La sesión, esto hay que planificarlo con tiempo, ¿sí? A qué hora del día, como yo le decía, y tener en cuenta que esto no es un ratito, son un par de horas. Entonces hay que prepararlo con tiempo,
asegurarnos que esté todo limpio y ordenado, ¿sí? En lo que es también en dicha sesión, evitar los encuadres llenos de elementos que crean confusión y sensación de poco espacio, ¿sí? Después, evitar los disparos sin pensar desde cualquier punto sin ordenar, o sea, la idea es ubicarnos en el lugar y ver cuál es la mejor zona como para sacar una buena fotografía. Evitar los reflejos y los fogonazos del flash en los espejos o elementos metálicos, ¿sí? En fin, que una fotografía sea limpia. Tenemos que lograr una composición equilibrada, que provoque una reacción al observador, que llame la atención en su totalidad de esta fotografía limpia, ¿sí? Yo acá tengo unas fotos. Las fotos ya las mostré, perdón. Sí, ya las mostré. Y el tercer paso es lo que es la edición o retoque fotográfico. Tanto sea con la cámara o con el celular, vamos a tener que recurrir a algún programa, Photoshop o Lightroom, y si fuera celular, el Snapseed es muy bueno, es muy fácil, muy sencillo para utilizarlo, o el Pixar. Más que nada para corregir las perspectivas que puedan surgir a raíz del objetivo, ajustar el brillo o contraste para nivelar la iluminación, ajustar la saturación para realzar los colores, si fuera necesario aplicar un filtro para dar más calidez a la imagen, o borrar o clonar los defectos inevitables en la sesión. Y si se puede hacer el proceso de HDR, que es la metodología de tener 7 fotos de la zona donde esté bien expuesta a un sector, después el otro, y después con los flashes, digamos, utilizar el programa de Photoshop o Lightroom para hacer este tipo de apilamiento de fotos y que lograr una buena imagen. Después, a ver. En resumen, a mi entender, la fotografía inmobiliaria, al igual que otros rubros, se ha convertido desde hace un tiempo, y en estos momentos aún más, un valor necesario para la carrera, en la carrera de vender, o por vender o alquilar, ¿sí? Básicamente, hacer este tipo de operaciones lo más rápido posible, ¿sí? Sí, rápidamente. Actualmente, muchos de nosotros nos apoyamos en la página web y en las redes sociales para todo este tipo de operaciones comerciales. Por eso, para mí, la fotografía es un valor agregado, ¿sí? Una buena imagen le da al cliente una sensación de que está bien lo que está viendo, y bueno, con el deseo de verlo. Obviamente una buena fotografía vale más que 1000 palabras, o sea, si hemos dominado o logrado tener esa buena imagen, lograríamos captar el deseo del cliente, ya sea de comprarlo, o por lo menos de mirarlo, ¿no es cierto?, de comprarlo o alquilarlo. Insisto, tiene que ser una imagen atractiva, luminosa, dominando el encuadre y la amplitud o las texturas del lugar. Básicamente es esto lo que yo tomo como tips fundamentales para la obra. Bueno, esto es la idea general que puedo yo más o menos darles a conocer, y bueno, a partir de eso, si tienen alguna consulta, duda, se lo trataré de responder, ¿sí? A ver, espere que dejo de compartir.
Mirá que está el micrófono. Espera que tengo un Alfredo, ¿te puedo hacer una técnico. pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sácame. Ya te miro. ¿Se puede hacer alguna pregunta? Bueno, ahora sí. Resolví un tema que tenía que no sabía cómo. Sí, sí, espera un momentito, Andrés, que ahora vas a poder preguntar. Alfredo, cuando vos lo decidas, podemos iniciar las preguntas. Para los que no estuvieron desde el principio y no empezar a superponernos, si quieren escribirlo en la parte del chat y les vamos dando la palabra de a uno. Bueno, acá estoy teniendo unas consultas, voy respondiendo desde el chat, ¿sí? Ah, buenísimo. Bárbaro, si lo ves, el que no tenga chat nos levanta la manito o pone la manito en la compu, no los veo a todos, tengan paciencia. Bueno, una de las preguntas que me están volcando es el tema del bracketing. Yo uso el Lightroom. Sí, esto lo menciona Agustín. Sí, yo también utilizo el Lightroom en muchas de las oportunidades, pero creo que la mejor edición es con el Photoshop, básicamente. ¿Cómo logramos un buen encuadre o que la foto no salga chueca con el celular? Hay dispositivos de trípode para hacerlo. De todas maneras, dentro de lo que es el celular, hay un dispositivo o una aplicación que nivela la foto, ¿sí? Básicamente, con la ley de los tercios se puede llegar a aplicar. ¿Qué es la ley de los tercios, Alfredo? Después Andrés te va a hacer una pregunta. No sé si hay otras preguntas. Bueno, Sí, creo que no sé si me escuchás, Alfredo. ¿Me escuchás, Alfredo? Creo que no me quedó nada en el aire al respecto de los tips. Ernesto, parece que no te escucha. Sí, ahí le estoy escribiendo. No estás escuchando. La ley de los tercios no es tan aplicable a lo que es en arquitectura o sobre todo mostrar una habitación, una casa o un lugar, un sector de la vivienda. Okay. No, yo no escucho. No estás escuchando. A ver, si me están preguntando. No sé. Bueno, Andrés, preguntale por chat. Ahora sí. Sí, bueno, no, ahí Andrés. ahora lo abrí, estaba cerrado mi micrófono, pensé que iba a cerrar lo de la ley de los tercios. No, la ley de los tercios es una de las leyes de composición básicas donde no es aplicable, o por lo menos no es aplicable en el sentido de la arquitectura. Acá lo que queremos mostrar es toda la habitación y, bueno, si está correctamente encuadrada o lo que queremos mostrar, no es imprescindible tener en cuenta eso. Por ahí lo que es importante es a la hora de sacar una fotografía, estar de espalda a lo que es la ventana y aprovechar esa luz ambiente, más todas las luces que podemos colocar, o prender, mejor dicho, dar esa sensación de cómo está compuesta la habitación. Ahí sí ya entraría con respecto a si sacamos ese tipo de fotografía, vamos a encontrar en un resultado que hay sectores que están oscuros. ¿Cómo se maneja eso? Con el tema del apilamiento de fotos o bien con el HDR. Hay una función también en el celular que se puede aplicar automáticamente y que da buenos resultados. Lo que hace el HDR es tener toda la gama tonal de las luces y sombras de la fotografía. Estela Maris Landete. ¿Puedo preguntar? Ah, sí, perdón. Hay otra pregunta.
hay otra pregunta, dice, la altura de la cámara en relación al Esperá, cuerpo del Alfredo, porque Ah. Andrés te quería seguir preguntando. No, no, que yo quería cerrar lo que habías preguntado vos de la ley de los tercios, pero te iba a preguntar otra cosa. Que, a ver, generalmente cuando vamos a sacar, a tasar alguna propiedad, a veces logramos algunas capturas y los que vivimos en lugares muy densificados, generalmente sacamos fotos de ambientes reducidos, de departamentos o espacios donde uno no puede lograr un gran ángulo para la foto. La consulta es si hay algún programa o algún tip como para lograr buenas fotos de espacios reducidos con el celular. Ahí, con el celular, creo que debe ser más sencillo. Yo sinceramente no he probado, pero si yo tengo que enfocarme con una cámara, se lograría un buen resultado con un 24 milímetros, o sea, un gran angular. Los celulares, dentro de todo, tienen un buen angular. Insisto, no lo he probado yo específicamente para lo que es una habitación. Pero ahí vamos a tener que recurrir a los objetivos de la cámara. Perdón que agregue, soy moderador, no debería hablar, pero a veces he visto algunas muy buenas fotos que sacan con el palito de la selfie desde arriba. No ya a la altura de los ojos, sino desde arriba. Entonces se puede mostrar mucho más. Hay muy buenas fotos a veces que están logradas y simplemente con el palito de la selfie lo podés hacer, porque abarcás desde arriba más ángulo de la habitación. Más cuando son, como decís Andrés, espacios reducidos, qué sé yo, una habitación pequeña, un depósito o algo que normalmente, la mayoría normalmente saca un rincón de la habitación que no sabés qué es cuando la vas a ver. Entonces, desde arriba se puede acceder a una mayor vista de la habitación, te da más amplitud. Eso es lo que he probado. Yo no soy el fotógrafo ni el que da el curso. No, yo ahí encontraría el defecto que hay desproporciones, básicamente. Sí, se puede llegar a corregir un poco con una postproducción, pero la idea en esos casos, a mí, lo mejor es recurrir a esos lentes de gran angular. Ok. Estela Maris, habilita tu micrófono. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Si no entendí lo que era el proceso HDR. No sé qué es. Es un proceso que hace automáticamente la cámara fotográfica o bien el celular. Logra conseguir todos los rangos dinámicos, por llamarlo de alguna manera, de la foto. O sea, logra ver, digamos, todos los detalles en las luces y en las sombras. Esto se puede hacer en forma manual, como yo más o menos lo expliqué, son varias fotos con distintas exposiciones, teniendo el mismo parámetro ya sea del ISO y del diafragma, pero variando la velocidad. Y después, mediante un programa de edición, se hace, digamos, el apilamiento de fotos. No es tan complicado haciéndolo por Photoshop, ¿sí? Lo que es a ver, no sé si lo expliqué, tal vez no lo haya explicado bien lo que es el sistema del HDR, pero básicamente es eso, lograr que esté expuesto la habitación en forma correcta en todos los sectores, ¿sí? Que no haya esas manchas blancas que suelen pasar cuando tenemos la ventana de frente, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Jessica Tapia, sí. ¿Tu pregunta? Habilita el micrófono. Hola, ¿cómo va? Hola.